Bienvenidos una vez más a su canal predilecto, el rincón donde desentrañamos cada secreto, cada lágrima, cada giro inesperado de esas series que nos mantienen pegados a la pantalla noche tras noche. Hoy vamos a subir la apuesta, a sumergirnos en un terreno mucho más turbio y explosivo. Prepárense para un viaje donde la pasión desbordada, los secretos inconfesables y las traiciones más dolorosas terminan dirimiéndose en el frío y formal espacio de un juzgado. Sí, amigos, hoy hablaremos de esos finales que nos dejaron al borde del colapso emocional, de esas resoluciones judiciales que nos hicieron cuestionar todo lo que creíamos saber sobre nuestros personajes favoritos y preguntarnos, ¿en qué momento se torció todo para acabar así? Si como nosotros son fervientes seguidores de las producciones turcas, les aseguro que este vídeo les va a volar la cabeza. Vamos a recapitular esos instantes cruciales donde la tensión se corta con un cuchillo, donde los nudos dramáticos se aprietan hasta asfixiar a nuestros protagonistas, y donde el sistema judicial se convierte en el último y definitivo campo de batalla. Pero antes de que nos lancemos de lleno a este torbellino de emociones, como ya es tradición en nuestro canal, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho. Y no se olviden de activar esa campanita traviesa, para que no se pierdan ni un solo detalle de nuestros análisis, teorías y revelaciones sobre el fascinante mundo de las novelas turcas. Ahora sí, sin más preámbulos, que comience el espectáculo. Vamos a iniciar este recorrido con una serie que, sin duda, ha dejado huella en el corazón de muchos. ¿Será que es amor? Esta joya de la comedia romántica, que nos tenía a todos suspirando con el romance de ensueño entre la adorable Eda y el enigmático Serkan, es el ejemplo perfecto de cómo los malentendidos, las mentiras piadosas y los secretos enterrados pueden llevar a una pareja al borde del precipicio, y directamente al juzgado. Sí, lo sabemos, muchos se quedaron con el corazón hecho añicos al ver cómo, después de sortear un sinfín de obstáculos, Eda y Serkan terminaban separados y enfrentados en una amarga batalla legal. ¿El género? Indiscutiblemente comedia romántica con toques de drama y un giro inesperado hacia el drama legal en su tramo final. Los actores principales, como bien saben, son la bellísima Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin, quienes nos regalaron una química en pantalla que traspasaba la pantalla. La historia, en líneas generales, nos presenta a Eda, una joven florista de espíritu libre, que se ve obligada a firmar un contrato de compromiso con Serkan, un arquitecto frío, ambicioso y adicto al trabajo, todo ello para recuperar la beca universitaria que le había sido injustamente arrebatada. A partir de ahí el romance comienza a florecer entre ellos, a pesar de los incontables contratiempos, las intrigas palaciegas y los celos enfermizos. Pero ¿cómo demonios terminan en un juzgado? Bueno, la trama se va complicando con la aparición de un contrato de matrimonio falso, una herencia en juego que dispara las tensiones y un padre que reaparece de las sombras para revolverlo todo. En resumen, las mentiras, las medias verdades y los fantasmas del pasado terminan por explotar como una bomba, llevando a Serkan y Eda a enfrentarse en el ámbito legal justo cuando creíamos que habían superado todos sus problemas. Lo más sorprendente es que este final tomó por sorpresa a muchos espectadores, ya que nadie se esperaba una resolución tan dramática, con un litigio de por medio, en una comedia romántica que se había caracterizado por su ligereza y humor. Pero así son las series turcas, maestras en el arte de lo impredecible. Y como dato curioso, la tensión entre los personajes llegó a tal punto que algunos fans llegaron a especular sobre si los actores llevaban esa tensión también a la vida real. Ahora vamos a cambiar de registro y a adentrarnos en una serie que, aunque no concluye exactamente con un juicio en el sentido estricto de la palabra, tiene un desenlace tan turbio y plagado de conflictos legales que no podíamos dejarla fuera de esta lista, Yargı, o Secretos de Familia, como la conocemos en algunos países de habla hispana. Esta serie, que se aleja un poco de los esquemas habituales de las novelas románticas, nos sumerge en un thriller judicial de alto impacto, donde las intrigas familiares, los secretos más oscuros y los juegos de poder se entrelazan con casos judiciales complejos y llenos de recovecos. El género evidentemente es el thriller legal y dramático con toques de suspense y misterio. Los protagonistas, el talentoso Kaan Urgancioglu y la brillante Pinar Deniz, interpretan a un fiscal y a una abogada que se ven arrastrados a un laberinto de corrupción, asesinatos y conspiraciones. La trama, si aún no han tenido la oportunidad de verla, es simplemente de infarto. La historia comienza con la investigación de un misterioso asesinato y las cosas se van complicando a medida que se descubren más secretos que involucran directamente a sus propias familias. La serie nos muestra los entresijos de los procesos judiciales de una manera realista y convincente, resaltando las dificultades, los dilemas éticos y los desafíos morales a los que se enfrentan los protagonistas.
¿Por qué es tan relevante para el tema que abordamos hoy? Porque más que terminar con un juicio, toda la serie se desarrolla en torno a juicios, investigaciones policiales y el complejo entramado legal. El sistema judicial en Yarji no es solo un escenario, sino que es el epicentro de todos los conflictos y el motor de la narrativa. La serie nos muestra el lado más oscuro y perverso de las leyes y cómo la justicia puede verse corrompida por los intereses personales, las ambiciones desmedidas y las conexiones familiares. Lo que la hace única, sin lugar a dudas, es su trama llena de giros inesperados que mantienen al espectador en vilo hasta el último minuto, haciendo que cada episodio sea una montaña rusa de emociones y revelaciones. Y para rematar, la serie cuenta con actuaciones estelares que elevan aún más la calidad del producto. Continuemos nuestro recorrido por las series turcas más conflictivas y pasemos ahora a otra producción que también nos dejó sin aliento con sus giros argumentales y su final de infarto, Kuzgun. Esta telenovela, que mezcla a la perfección el drama, el romance y la acción, nos narra la historia de un joven que busca venganza después de que su familia fuera destruida por una trama de corrupción y traición que les robó todo. Los actores principales, el galán Barış Arduç y la talentosa Burcu Biricik, nos brindaron interpretaciones memorables que calaron hondo en el público. Si bien la serie tiene un componente romántico muy importante, este se desarrolla en un contexto de lucha contra la injusticia, búsqueda incansable de la verdad y la sed de venganza. El género, podríamos definirlo, es drama de acción y romance con toques de thriller que intensifican aún más la trama. La sinopsis a grandes rasgos nos presenta a Kuzgun, un joven atormentado por su pasado, que regresa a Estambul después de años de ausencia con el único objetivo de cobrarse venganza contra aquellos que arruinaron su vida y la de su familia. ¿Por qué Kuzgun es tan relevante para nuestro tema de hoy? Porque su final incluye no uno, sino varios juicios. El protagonista, en su incansable búsqueda de justicia, termina llevando a sus enemigos ante los tribunales, desenmascarando sus oscuros secretos y exponiendo sus viles acciones. La serie nos muestra de forma muy explícita cómo Kuzgun utiliza el sistema legal para desenmascarar la corrupción y hacer que los culpables paguen por sus actos. La trama es muy intensa con escenas de acción trepidantes, intrigas palaciegas y momentos de gran tensión emocional que nos mantienen al filo del asiento. Lo más interesante es que la resolución de todos los conflictos no se da exclusivamente a través de la venganza personal, sino también a través de los juicios y el sistema legal. Esto le da un toque diferente y nos hace reflexionar sobre el verdadero significado de la justicia, la responsabilidad individual y el papel que juega la ley en una sociedad. Cambiando un poco de registro, aunque manteniendo el tono de conflictos legales, ahora quiero hablarles de Menajerim y Ara, una serie que, si bien es más ligera, cómica y desenfadada que las anteriores, también nos muestra cómo el mundo del espectáculo, con su glamour y su brillo superficial, puede terminar enredado en conflictos legales muy serios. Esta comedia dramática nos sumerge en el día a día de una agencia de representación de actores, donde los egos inflados, los caprichos de las estrellas y las ambiciones desmedidas de los managers dan lugar a situaciones hilarantes y, a veces, a problemas legales de lo más complicados. El género es, sin duda, comedia dramática, con un toque de sátira mordaz y un humor inteligente sobre el mundo del entretenimiento. Los actores principales, el veterano Barış Falay, la talentosa Canan Erguder y la carismática Asen Eroglu, conforman un elenco coral que nos regala actuaciones brillantes y llenas de matices. La trama gira en torno a los empleados de esta particular agencia de representación y a cómo lidian con las demandas y los problemas de sus representados, desde las estrellas más caprichosas hasta los aspirantes que sueñan con la fama. Es interesante ver cómo cada personaje tiene sus propios sueños, sus propias ambiciones y sus propios miedos. ¿Pero por qué esta serie es tan relevante para nuestro vídeo? Porque aunque la serie tiene un tono ligero y divertido, en numerosas ocasiones los personajes se enfrentan a demandas judiciales, juicios por incumplimiento de contratos, problemas de difamación y otras cuestiones legales. La serie nos muestra el lado menos glamoroso del mundo del espectáculo, donde los conflictos personales, las traiciones y las ambiciones pueden terminar dirimiéndose en los tribunales. Lo más atractivo es que estos conflictos se presentan de una manera cómica y satírica, lo que hace que la serie sea muy entretenida y divertida de ver. Al mismo tiempo nos hace reflexionar sobre la importancia de la ética y la legalidad en un mundo tan competitivo y a menudo despiadado como el del entretenimiento. Finalmente, para cerrar este recorrido por los dramas legales más intensos de las series turcas, vamos a mencionar una serie que, aunque no se enfoca exclusivamente en juicios y litigios, tiene un momento crucial en el que los tribunales juegan un papel fundamental en el desenlace de la trama, Erkay.
Esta telenovela, con su historia de amor épica y su trama de venganza ancestral, nos transporta a un mundo de tradiciones y costumbres arraigadas en una región de Turquía. Los actores principales, el atractivo Akin Akinozu y la encantadora Ebru Şahin, nos cautivaron con su química en pantalla y su capacidad para transmitir las emociones más intensas. El género es drama romántico con elementos de misterio, intriga y una fuerte carga emocional. La trama nos cuenta la historia de Reyyan, una joven de espíritu libre que se enamora perdidamente de Miran, un hombre consumido por la sed de venganza por la muerte de sus padres. La serie está repleta de giros inesperados y momentos de gran tensión emocional que nos mantienen enganchados desde el primer episodio hasta el último. ¿Por qué la incluimos en este vídeo? Porque en un momento crucial de la trama, se desata una batalla legal por la custodia de un personaje clave, un niño que se convierte en el centro de una disputa que enfrenta a las familias y pone a prueba los lazos de lealtad y amor. El juicio no es el centro de la serie, pero sí un punto de inflexión importante que marca el desenlace de varios conflictos y que cambia para siempre el destino de los personajes. La serie nos muestra cómo el sistema legal puede influir en el destino de las personas y cómo las decisiones de un juez pueden alterar el curso de una historia de amor y venganza. Lo interesante es que a pesar de que el juicio es un elemento importante en la narrativa, la serie se centra en las relaciones humanas y en las emociones de los personajes, lo que la hace muy conmovedora y atractiva para el público. Bueno, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este apasionante recorrido por las series donde la pasión desbordada, los secretos inconfesables y los conflictos personales y familiares terminan dirimiéndose en el frío y formal espacio de los tribunales. Hemos visto cómo el amor puede transformarse en una batalla legal despiadada, cómo la búsqueda implacable de justicia puede llevarnos a enfrentamientos judiciales y cómo los conflictos personales y profesionales pueden terminar ante un juez. Esperamos que este vídeo les haya gustado tanto como a nosotros nos ha gustado elaborarlo y que les haya resultado interesante y revelador. Hemos intentado destacar esos momentos clave donde las cosas se complican, los nudos dramáticos se aprietan y la justicia se convierte en el último recurso para resolver los conflictos. Les agradecemos de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Si les gustó, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares adictos a las series turcas, y contarnos en los comentarios cuál de estas series les impactó más por su final inesperado. ¿Creen que hubo justicia en estos finales? ¿O que los protagonistas debieron actuar de otra manera? Queremos conocer sus opiniones y generar un debate constructivo. Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho para seguir disfrutando de más contenido sobre sus series turcas favoritas, análisis en profundidad y teorías descabelladas. Nos vemos en el próximo vídeo.